Buenas noches, ingeniero. Esta vez voy a hablar sobre la diálisis, la ósmosis y la ósmosis inversa. Primero que nada, voy a dar un pequeño concepto de cada una de estas. Algunas se basan en la medicina, por ejemplo, la diálisis, la ósmosis en un concepto general y igual manera para la ósmosis inversa. La diálisis en realidad nosotros entendemos como un tratamiento encaminado que es para depurar la sangre cuando los riñones no son capaces de hacerlo por sí mismos, ya que esta ayuda a eliminar el exceso de agua y los desechos de la sangre, ya que un riñón normal o un riñón sano puede depurar dicho líquido más o menos en 24 horas y son capaces de hacer más o menos este proceso en un 10% y de 10 a 15% de lo que se haría en un riñón normal. Por esta razón, nosotros utilizamos diálisis para ayudar a dicho proceso de un riñón malo. Pero este es en un contexto de medicina en el que nosotros utilizamos la diálisis. En un contexto de termodinámica, nosotros diríamos que es de una membrana semipermeable que separa dos soluciones que difieren de sus concentraciones. Por ejemplo, del mismo soluto, si la membrana de la diálisis permite el paso solo del agua, pero no del soluto en cuestión. Entonces sucede que el agua fluye hacia el compartimiento donde existe más concentración del gradiente en el soluto con el fin de establecer como un equilibrio en el cual la energía de este sistema sea la mínima. Para que este flujo de agua se desplace de un lugar muy concentrado a otro más diluido, necesitamos que la diálisis haga la separación como en dicho proceso anterior, que es para los riñones, que elimina las sustancias malas de un lugar a otro. Lo mismo es lo que funciona, solo que la concentración del soluto de mayor concentración pasa de un lado hacia otro. Por eso hace que pase de una gradiente de mayor concentración a una de menor concentración, valga la redundancia. Lo que hace que el sistema se encuentre en un equilibrio. Ahora pasando a otro plano que es la ósmosis. Este es un fenómeno de difusión pasiva que sucede cuando existen dos soluciones en un medio de diferente concentración, las cuales están aseguradas por las membranas semipermeables. Por ejemplo, que dejan pasar solo el disolvente que ésta requiere. Este fenómeno se pueden dar en tres tipos de fase, que es la hipertónica, la hipotónica y la isotónica. La hipertónica hace que la concentración del soluto sea menor respecto a la solución. Por ejemplo, que solo la célula, por ejemplo, dando un ejemplo, que las células solo interactúen con las soluciones que están afuera de la misma. En cambio, con el hipertónico es que la concentración es mayor a la solución contigua. Entonces, lo que ocurre, dado con el otro ejemplo que ya dimos, es que esta interactúe solo dentro de la célula. Es decir, que todo líquido o el soluto se mantenga en contacto solo dentro o, bueno, interactúe dentro de lo que requerimos de la célula. Y para la isotónica es cuando ambas soluciones tienen la misma concentración. Es decir, que en el mismo plano del ejemplo anterior, la célula permite que ésta interactúe tanto adentro como afuera. Este es un ejemplo que se puede dar, digamos, en un contexto biológico o en sí de un contexto de la medicina. Otro tipo de contexto es cómo se produce la ósmosis. La ósmosis se produce debido a que un disolvente se difunde en la solución de menor concentración a mayor concentración.
a través de la membrana semipermeable que permite el contacto de estas y llegar al equilibrio de dichas concentraciones. Este fenómeno se produce debido a los medios hipotónicos hacia los medios hipertónicos. Dicho proceso osmótico puede darse en el interior de los organismos, como he mencionado antes, del ejemplo de la célula, o también en el exterior. Hay ciertos tipos de ejemplos, por ejemplo, que en el medio exterior, que mencionamos antes, los organismos vivos, como las plantas que son expuestas a ambientes salinos de alta concentración, presentan una alta presión osmótica, lo que significa que requieren un sistema de osmorregulación para tolerar la salinidad. Otro ejemplo que se puede realizar de osmosis es sobre las raíces de las plantas, que estas raíces absorben la solución dejando pasar solo lo que necesitan, que en este caso es el agua, y dejando otras soluciones de alta concentración que no requieren. Por ejemplo, contaminantes y dichas cosas. Por ejemplo, también necesitan las plantas eh, fertilizante, entonces dejan pasar ciertas partículas y otras partículas se eliminan. Entonces, podríamos tener esta como ejemplo de osmosis. Entrando a otro contexto que ahora sería la osmosis inversa, este es un proceso en el que se purifica, por ejemplo, el agua, las partículas, bueno, ese es un ejemplo, pero la osmosis inversa es un proceso en el cual nosotros purificamos una parte de las partículas, por ejemplo, en una muestra de agua, generalmente para, por ejemplo, en un proceso de depuración, el agua tiene partículas en suspensión. Lo que hacemos con la osmosis inversa es que nosotros eliminamos dichas impurezas a través de las membranas semipermeables. Esta purificación del agua hace que las moléculas y las partículas más grandes se queden a través de la membrana y solo pasen las partículas de agua que se va purificando periódicamente. A diferencia de otros tipos de procesos, por ejemplo, en jabones y otros tipos de productos, la osmosis inversa atrapa las partículas que para hacerlas pasar por una serie de mallas o membranas de diferentes tamaños. Así se va purificando diferentes tipos de gradientes. Por ejemplo, al inicio, en el ejemplo que habíamos dado previamente del agua, hay ciertos tipos de concentraciones, por ejemplo, de partículas o impurezas en el agua cuando esta parte de una sustancia o de un solito más concentrado, por ejemplo el lodo, esta se va dividiendo en diferentes tipos de purificaciones, ya que primero el sedimento llega a bajarse hasta el fondo del recipiente, digamos que en cuestión este está siendo purificado, por lo cual esa parte se elimina, solo dejan pasar bajo la capa semipermeable solo el agua, pero aún existe una pequeña partículas de tierra, se podría denominar, o de desechos que no requerimos para la purificación, pero siguen estando presentes, por lo cual volvemos a hacerlo pasar por otro tipo de proceso, bueno, por este mismo tipo de proceso, pero un poquito más afín, para que se puedan eliminar dichas partículas y esta vez la purificación sea un poco más específica, correcta, hasta cierto punto. Ahora basándonos en estos tres contextos, que ya hemos dado los ejemplos previamente, ahora, ¿cómo podemos emplear esto como en un ejemplo dentro de mi sistema termodinámico, que es el CO2 en la Coca-Cola? En diálisis es un poco complicado dicho proceso, ya que debido a que es una bebida refrescante, bueno, una bebida carbonatada, este proceso es un poco complicado de realizar, pero en el contexto de la diálisis, que es la eliminación de partículas no deseadas,
y el exceso de agua, voy a dar un ejemplo imaginario de lo que se podría dar en la diálisis. Lo que ocurre en mi sistema termodinámico es que nosotros deseamos eliminar impurezas o contaminantes, pero en el escenario ficticio lo que podemos dar es que este dispositivo, en lugar de sea como un dializador, pero que este se adapte a gases, que en lugar de eliminar fluidos contaminantes o indeseados, lo que elimina son gases que no requerimos para dicho refresco. Por ejemplo, solo necesitamos que pasen partículas de CO2 para que así podamos nosotros recrear la bebida carbonatada y elementos de otros gases que sean dañinos o peligrosos para el ser humano no pasen por dicho proceso y que solo obtengamos el CO2 resultante. Esto podríamos llegar a decirlo que en un contexto de diálisis podemos hacerlo, pero a través de un dializador de gases, ya que en dicho líquido no podríamos hacerlo. Aunque si lo sometiéramos a un tipo de contaminación y solo necesitamos retirar las partículas de las concentraciones y los saborizantes que ocupamos y eliminar dichas partículas contaminantes, podríamos dar un ejemplo que se formaría diálisis. Pero me pareció un poco más interesante profundizar en el proceso imaginario de la diálisis de los gases. Ejemplo, mi sistema termodinámico es la ósmosis, que también podríamos verlo en un plan imaginativo, ya que le podríamos decir que nosotros podríamos imaginar que moléculas de los sabores y las concentraciones y saborizantes que existen dentro del CO2 y la bebida de la Coca-Cola, podemos observar que estas partículas se mueven a través de las membranas celulares, eh, como que representándose en un tipo de burbuja que se encuentran adheridas al, bueno, que se encuentran dentro del CO2, porque así hacemos las bebidas carbonatadas. Nosotros con la ósmosis lo que queremos es que las concentraciones de la bebida logren pasar por un equilibrio de concentraciones, resultando en una bebida uniforme, ya que si nosotros dejamos pasar un poquito más de esta, la bebida puede ser un poquito más dañina, porque para la bebida de la Coca-Cola se requieren un poquito más de concentraciones de químicos fuertes, pero que en realidad estos se regulan condicionalmente. Entonces, si las concentraciones aumentan y no se hacen pasar correctamente solo las que necesitamos, o sea, que estén un poquito más diluidas, puede que esta bebida no pueda ser realizada para su comercialización. Así que en dicho caso, nos sirve mucho el proceso de ósmosis. En el caso de la ósmosis inversa, lo que podría representarse es como que en la Coca-Cola podría presentarse como que en una membrana que solo permite el paso de moléculas de los sabores y las concentraciones de jarabes de azúcar y mientras estas bloquean impurezas y contaminantes. Entonces, lo que diríamos en la osmosis inversa, podemos dar un ejemplo imaginativo, es que en cuestión la bebida estaría expuesta a un contaminante por el cual nosotros utilizaríamos la osmosis inversa para que solo pasen los sabores y los líquidos dentro de la solución y que los contaminantes se regulen y se queden dentro de el espacio que no requerimos. Así nosotros aseguramos la pureza de los ingredientes que vamos a ocupar dentro de la bebida y también el CO2, ya que es importante para este tipo de cuestiones. En ese plano sería todo el ejemplo que he intentado dar. Buenas noches y muchas gracias.